AMLO se cruzó de brazos frente al fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum le presumió al presidente Donald Trump que el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo en 50%. Con esto, de alguna manera, también reconoce que durante el gobierno de su querido antecesor López Obrador, el narcotráfico operó a sus anchas. Y todo esto lo desconoce el panismo local, el panismo nacional, y si los actores o actrices principales de este partido conocen del tema, ¿por qué consideras tú que están apoyando esta presión que ejerce Donald Trump hacia el gobierno de México en temas del narcotráfico? A ver, National Public Radio en su momento acusó no a Genaro García Luna, no, a Felipe Calderón de defender al narco. El New York Times acusó a Felipe Calderón de intervenir para liberar a la esposa de un narco que había sido detenido. El Chapo Guzmán en 2001 se fuga del penal de alta seguridad, no de la sala de mi casa, del penal de alta seguridad de Puente Grande, cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República. Era secretario de Gobernación Santiago Krill y Xóchitl Gálvez estuvieron en el primer narcogobierno del PAN. Lo más probable es que se queden callados porque fueron cómplices. Claro. ¿Cómo es posible que el secretario de Gobernación Santiago Krill no supiera las andanzas en las que andaba el director de la AFI? ¿Y cómo es posible que Felipe Calderón no supiera que su director de la AFI ya estaba acusado de tener nexos con la delincuencia organizada? Y aún así, Felipe Calderón lo asciende a secretario de Seguridad. Aquí no estamos hablando de un gobernador o de dos gobernadores que estén protegiéndose a grupos delincuenciales. Aquí estamos hablando del gobierno federal precedido por panistas con una mafia que era toda la cúpula de la AFI, que después se trasladó a ser la cúpula de la Secretaría de Seguridad, encabezada por el cártel de Genaro García Luna. Pues estas reformas constitucionales que nos compartes, Ángel, de alguna manera vuelven una democracia más efectiva aquí en nuestro país, y no es de sorprendernos que el Partido de Acción Nacional y los otros partidos más pequeños como el PRI, Movimiento Ciudadano, hayan votado en contra. Mira, para mí es demagogia que, por ejemplo, gente como Ricardo Anaya, que estuvo 6 años prófugo en Estados Unidos y que en realidad lo único que lo detiene es el fuero, porque, por ejemplo, Ricardo Anaya nunca nos ha explicado cómo se mantuvo 6 años en Estados Unidos. En Atlanta, claro. En Atlanta, cómo mantuvo a su familia, cuánto se gastó, cómo viajaba, los frecuentes viajes que hacía en avión. Es un dato de hecho que Ricardo Anaya regresa a México solo porque el partido Acción Nacional le da fuero. O un partido como Acción Nacional que está dirigido por otro delincuente, que es Jorge Romero, del cártel inmobiliario, y que no lo digo yo, lo dice ni más ni menos que Felipe Calderón. Él mismo lo señaló. Felipe Calderón en sus memorias, dice que Jorge Romero es un malandro. Pues sí, porque entre ellos se conoce. Todavía por ahí se recuerda que Carlos Castillo Peraza, uno de los pocos intelectuales que ha tenido el PAN, o de los últimos, le decía a Felipe Calderón que ya dejara el chupe, porque desde que era coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, era muy dado al consumo de bebidas alcohólicas. Esta es la oposición que tenemos en México, Ángel. Y justo hablando de la oposición, quisiera cerrar con una pregunta muy puntual. Aquí a nivel estatal, ¿no?, hay un presidente del Partido Acción Nacional que está montado en un ladrillito, ¿no?, y que declaró el día de ayer que juntaba más gente un perro atropellado que Morena. Tú estuviste en la concentración del fin de semana pasado. ¿Qué le responderías a Martín Arango? Pues que habría que ponerle más atención a la maestra Lupita en la aritmética. Habría que decirle a Martín Arango que el domingo 31 de mayo, su partido, Acción Nacional, trajo de España a sus dos, bueno, no, uno está en España, otro está en León, pero se llevó a Chihuahua a sus presidentes narcos para apoyar a Maru Campos, y no se atrevieron a convocar en un acto
como hizo el gobierno federal y en el que participamos la gente de Morena, en plazas públicas. Lo hicieron en un acto cerrado, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, con un aforo de 16,000 personas. Hay muchas fotos que muestran que no lo llenaron. Aproximadamente pudieron juntar a 10,000 personas. Mientras que en Chihuahua, al mismo en tiempo. Ciudad Juárez, al mismo tiempo, el mismo día, en plaza pública, salieron 40,000 chihuahuenses a manifestar apoyo a la presidenta y defensa de la soberanía. 40,000 es 4 veces 10,000. Y también le diría a Martín Arango, pues que se ponga a ver las encuestas. Tenemos una presidenta que ganó las elecciones con el 60% de la votación. Hoy en día tiene un apoyo del 70%. 70%. Ahí están los números. ¿Cuál es la intención de voto ahorita, de acuerdo a esa encuesta? Porque dije, no, es que bajó puntos. Sí, pero una cosa es bajar 7 puntos. Por ejemplo, no dice nada de Donald Trump. Donald Trump ganó las elecciones con un 52%, hoy anda de capa caída con un triste 34%. Es un presidente que solamente tiene el apoyo de 1/3 de su población. La aprobación de Donald Trump es 34%, la de Claudia Sheinbaum es el doble, es de las presidentas mejor evaluadas del país. Y no se les dan los números a los panistas. Por Xóchitl Gálvez en 2024, por el PAN, votó un 16%. Hoy tienen una intención de voto del 10%. Bajó. Acción Nacional gobierna a 8 millones de mexicanas y mexicanos. Morena gobierna a 90 millones. Bueno, MC gobierna a 14 millones. Más que el PAN todavía. MC, mira, de hecho he visto varios análisis, coincido con ellos. El PAN se estaría disputando el segundo lugar con MC y en una de esas MC rebasa al PAN. Habría que decirle también a Martín Arango que su partido podría perder el registro por falta de afiliados y que más allá de que su líder nacional, el malandro de Jorge Romero, se puso a regalar iPhones para atraer disque a jóvenes a que se afiliaran a Acción Nacional, su proceso de afiliación fue un fracaso, mientras que al mismo tiempo Morena pasa de 2,5 millones de afiliados a 12 millones. Más casi 10 millones. Abismal diferencia. No, es una abismal diferencia, no se les dan los números. Entonces, yo creo que más bien es parte de la desesperación de ver que incluso en Querétaro, en Aguascalientes, en Chihuahua, en Jalisco, en Nuevo León, en Durango, en Aguascalientes, donde gobierna la oposición, y los 4 estados donde gobierna el PAN, salimos miles de ciudadanos en cada estado. El único lugar donde no hubo movilización en defensa de la soberanía fue en Coahuila, porque tienen un proceso electoral. Pero en los otros 31 estados de la República, sí. En esta historia, el perro atropellado es el Partido Acción Nacional. Más que atropellado, porque yo digo que los números no... Mira, ya se van de 4 estados que gobiernan, probablemente pierdan 2, casi seguro perderán 1, y se están haciendo cada vez más chiquitos, cada vez mini, que los va a rebasar MC. Los va a rebasar por la derecha. Creo que MC puede convertirse en la segunda fuerza. En la segunda fuerza política, no digamos del PRI. El PRI, por el PRI votó 9.5, se mantiene por ahí del orden registro, del 10. Sí. Mira, ya es verdaderamente patético, porque las simpatías por Acción Nacional en una de esas caen a un dígito, es decir, a menos del 10%. Hay que dejarle de tarea a Martín Arango que se vea bien la encuesta de ENCOL y sobre todo la pregunta de la afinidad partidista a nivel nacional, para que vea qué tan mal anda su partido
en cuestión de números. Muy interesante lo que nos comentan. Ahorita estoy viendo el chat digital, te mandan saludos, te felicitan por tu participación. ¿Quiere el público un debate con Martín Arango? Dudo que lo vaya a aceptar el presidente estatal del PAN, pero ahí está la invitación abierta, ¿no? Pues sí, cuando quieran. Donde sí, quieran. Sí. Ya debatí con su exgobernador Pancho Domínguez cuando era senador en la universidad y lo dejé en ridículo. Buena arrastrada ahí en la UAC. Porque exhibí que no sabía absolutamente nada de energía, que era senador y después fue gobernador. Pero ya debatí yo con Ricardo Anaya cuando era diputado federal, debatí con Marcos Aguilar cuando era diputado federal sobre la reforma laboral impulsada por el PRIAN. Y exhibimos que estaban operando en contra del pueblo de México. Debatí en la UNAM Juriquilla con su senador Tamborrell, también lo dejé en ridículo porque no manejan datos, no saben qué decir. Entonces, pues mira, para mí debatir con un panista es debatir a alguien como alguien del Kinder Campanita. Perfecto, Ángel.